tuvo la astucia de robar ese balón al portero Higuita haciendo funciones de líbero. El hecho de ser arquero ya te hace el distinto del equipo. Es una gran responsabilidade, es una posición de concentración, de mentalidad, de una fortaleza mental. Contra as costas de defesa e depois desta forma incrível. No estamos exentos de que sucedan cosas. Ahí está la mano arriba del árbitro. Tiro libre indirecto, Paolo. Es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto. ¡Gol! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! El error siempre está al acecho y siempre hay que estar preparado para esas situaciones. El mismo fútbol te va dando a entender la responsabilidad que se tiene. El mismo entorno también te lo hace sentir. El hincha es muy exigente. Hay equipos que tienen historia en el arco y que constantemente te lo recuerdan. Millonarios no es la excepción, Atlético Nacional no es la excepción, sin desconocer los otros. Siendo un puesto distinto, vas al Deportivo Cali y también vas a encontrar que hay un referente en el arco, Deportivo Pasto, Once Caldas, ni se diga, donde compartí con Juan Carlos Henao, un gran amigo también. Entonces el mismo fútbol se va encargando de decirte qué tanta responsabilidad exige la posición, y hay instituciones que inevitablemente, como te digo, se siente el rigor y el peso y la responsabilidad que se tiene a la hora de pararse en el arco de un club que tenga una relevancia en esa posición. Ante las escasas opciones, el arquero Héctor Burgues se lució, sumando 4 partidos sin recibir gol en el Campín. Yo lo llamo padre futbolístico. Con él sí conversé muchísimo, compartimos desde mis inicios. Por distintas razones comienzo a aparecer en el equipo profesional, a viajar y a concentrar con él. Ya Héctor tenía un bagaje importante en el fútbol colombiano. Eudalio, bien el cuidapalos Burgues. Muy bien Burgues. Burgues salvó a Millonarios anoche. Por lo menos... Y fueron muchas enseñanzas, mucha sabiduría, mucho conocimiento transmitido en el día a día, pero las concentraciones más que todo dejaron de esos momentos que me ayudaron a crecer, las vivencias de cuando las cosas salían, pero cuando también le tocaba el otro lado de estar al límite, de equivocarse. La exitosa reaparición de Burgues muestra un líder más en el equipo embajador. De lo que el hincha te hace sentir ante el error. Entonces yo creo que fueron bases fundamentales y para mí es un padre futbolístico. Con solo 3 sesiones de entrenamiento, el equipo experimental de Colombia jugó ante Venezuela su 18º partido en la era Pinto. Desde 1991 no se presentaba una selección en Bucaramanga. Yo estaba en mis inicios, fue en el 2008, partido amistoso contra Venezuela en Bucaramanga. Estaba el profesor Jorge Luis Pinto, una persona muy estructurada, pero a la vez con una alta exigencia desde la preparación y obviamente con una competitividad muy alta. En esos momentos uno no dimensiona lo que es un llamado a la selección Colombia, y desde ahí pues convertirse en jugador de selección pues también te genera un orgullo, pero también una responsabilidad ante un país. Yo creo que en ese momento se me daba la oportunidad de tener una sumatoria importante de partidos como titular con Millonarios, y ya luego esa inestabilidad en la competencia o esa regularidad que era muy intermitente, porque Millonarios apostaron por arqueros grandes y yo estaba empezando y me tocaba alternar cuando sucedía algo, alguna lesión. Entonces tapar 3 partidos y después perderte toda la temporada no te da la sumatoria de minutos para destacar y ser tenido en cuenta en una selección. A los 5 clubes que yo estuve en el fútbol colombiano siempre le voy a dar su valor y gratitud con cada una de las instituciones donde yo me pude desempeñar. Hay que mencionar al Deportivo Cali, que también fue un club que me permitió conseguir el primer título de mi carrera. Cuando voy a Cali también con la intención de encontrar una regularidad, me encuentro con otro compañero de selección uruguaya en su momento y no juego mucho, juego más que todo en Copa. Posterior a Deportivo Cali voy a la segunda división con Deportivo Pasto y voy con la intención de buscar un espacio donde yo pudiera jugar más continuamente, lo que no había tenido en los 2 clubes anteriores, Millonarios y Cali. Y ya cuando fui a Deportivo Pasto es donde se da la consolidación de mi carrera. Logramos ascender. 3 veces José Fernando Cuadrado, nacido en el calor de Valledupar, evitó los festejos de Patriotas en el frío de Pasto. Desde el 2011 Deportivo Pasto goza de estar en la primera categoría.
Entonces yo creo que algo se sembró, algo se hizo importante por la institución, por eso las menciono. Después, en el 2012, ya estando en la A, prácticamente pasamos derecho el ascenso y vamos a la final del fútbol colombiano con Santa Fe, final de la Copa contra Nacional. El gran responsable de que los primeros 90 minutos de la final de la Copa Colombia entre el Deportivo Pasto y el Atlético Nacional terminara sin goles fue el arquero del conjunto nariñense, José Fernando Cuadrado. Y ya considerado el mejor arquero del 2012, se me da la oportunidad de ir a Once Caldas. Me encuentro con un gran compañero que ya habíamos coincidido también en Millonarios, Juan Carlos Henao, un grande, un referente nuestro. Pero Juan Carlos tiene una particularidad que es más grande como persona que como arquero. Entonces dimensionemos lo que es, no por romantizar y tenemos que ser conscientes de lo que significa realmente la lealtad. Y Juan Carlos significa eso, humildad y lealtad. Y posterior a eso, el Once Caldas, cuando estoy en Once Caldas, que ya es de mis estadías más largas en los clubes, 6 años, me permite nuevamente volver a la selección. De los logros que considero más representativos para mi carrera es haber sido elegido para representar a mi país en un mundial. A mí me ha marcado en el fútbol tanto en lo personal, en lo profesional y familiar. ¿Por qué trascendió a nivel familiar? Porque tuve la fortuna de que mis padres, mi esposa y mis hijas pudieran acompañarme en la máxima cita del fútbol. Yo creo que fue un momento cumbre de mi carrera, pero también algo que trascendió a nivel familiar y que hoy nos marca, y ese recuerdo ha quedado para siempre. Ir a una selección como tercer arquero, las posibilidades de jugar un partido son muy lejanas. Y entendí que mi labor también podría ser líder desde cualquier lugar, de poder apoyar en los entrenamientos, de poder que David llegara en la mejor condición posible, estar ahí constantemente en esa exigencia y en esa competencia sana. Yo creo que la enseñanza que me dejó es primero estar firme, con unos valores inquebrantables de sumarme a ser equipo, de ser leal a un compañero, a una selección, a un país, despojarme del yo, al somos. No es fácil, pero realmente ya traía esa formación de lo que me enseñó Juan Carlos indirectamente y entendí que podía seguir siendo un líder aún siendo el tercer arquero de la selección. Ídolo de infancia por la posición, Oscar Córdoba siempre fue el referente. Luego encontrármelo en Millonarios, que fuera mi compañero, es de las cosas que uno no se imagina que se puede suceder en una carrera o en mi carrera en este caso. Habrán sinnúmeros de experiencias y obviamente que un mundial a la edad de 15, 16 años al salir de mi casa con muchos sueños obviamente por cumplir, pero uno no dimensiona lo que puede pasar en una carrera y compartir con Oscar prácticamente así como lo viví a nivel personal. Primero era como graduarse como arquero, tener al maestro al lado, el que fue el referente de mucho tiempo en la infancia, verlo cuando atajaba en Boca, que prácticamente nos dio muchas alegrías a nosotros de verlo triunfar en otro país. Cardetti para el segundo, Cardetti, salva Córdoba, la tiene el Cucho, goleador de River y del campeonato, salva el arquero, viene Cardetti, gol. Luego que la vida y el mismo fútbol lo convierta en tu compañero para aprender, para crecer y también para recibir esa orientación cercana de un gran ser humano como lo es Oscar. O sea, fue un sueño cumplido y después trascendió en lo familiar porque cosas que uno no se imagina. Mi ídolo referente desde niño y después se convierte en el padrino de mi segunda hija. Entonces yo creo que el fútbol me fue premiando con estas cosas y que realmente la aparición de Oscar, digamos, en mi carrera también me sirvió muchísimo para crecer. No pesco. Y vámonos. Olha o cruzamento para a grande área. ¡Gol! Oscar es una persona muy abierta y lo cuenta muy naturalmente de todo lo que pasó, aunque fue un momento
que nos marcó en el fútbol y sabemos todo lo que pasó a raíz de ese mundial o de esa situación. Pero fui muy al margen de todas esas situaciones, me ocupé más bien de compartir en el día a día, de poder aprender con él, decirle las curiosidades que yo tenía y el deseo de seguir aprendiendo, y que obviamente él, con todo el conocimiento y la experiencia y todo su bagaje, pues permitía de que diariamente yo pudiera estar aprendiendo algo. Y obviamente que todas esas experiencias las vi desde niño, y que de lo sucedido él lo contó de manera natural, y uno siempre estuvo al tanto de lo que vivió en ese momento, ya sea en una entrevista o con los compañeros, pero directamente esa clase de preguntas yo creo que fui más bien prudente para hacerle. Tiene que salir Cuadrado, se cayó Cuadrado, venía regresando Cuadrado cuando Wally tocó mal la pelota y pudo hacer el empate de China. En el fútbol son más los momentos a superar que los momentos dulces. Son más las caídas que las medallas que uno se cuelga. En Once Caldas viví momentos que me retaron a superar, y más que todo era la ausencia de selección. Yo sentía que estaba haciendo las cosas bien y no llegaba el llamado. Y no llegaba, pero fue un momento que me invitó a seguir, a superarme, a superarlo, trabajarlo, y al final llegó. Aquí llega nuestra selección. En 2014 había tenido la oportunidad de ser convocado también para partidos amistosos, pero no tuve la oportunidad de ir a las eliminatorias. Lo que sí tenía claro era trabajar, y lo trabajé mucho. Trabajaba a 2 jornadas, a veces a 3 jornadas, porque en jornada contraria, si no estaba con el club, yo tenía un plan para mantener una fortaleza mental y física que me permitiera estar preparado para lo que yo estaba planificando, que era tener de vista entre el rendimiento que yo pudiera tener en campo, y prácticamente cada 3 días o cada 8 días mandar el mensaje de que yo estaba preparado y quería estar, además, con rendimiento, obviamente. Nunca dejé digámoslo así, de soñar con ese momento o trabajar por ese momento, porque los sueños yo creo que no se cumplen, sino que se trabajan. Y no fui convocado nunca a un partido de eliminatorias para ir al Mundial de Rusia, pero sí fui a la máxima cita, sí fui convocado al Mundial. Entonces yo creo que cómo se dio la notificación, pues llega obviamente al club, hay una preselección, después nos citaron en Bogotá hasta comienza la lista por ahí con 40 jugadores hasta que quedan los 23. Pero el hecho particular acá, que yo creo que el premio al trabajo está nunca ser convocado a las eliminatorias, pero vas al Mundial. El otro hecho también particular, que en una gira asiática previo en el 2017, vamos Leandro Castellanos y yo a jugar contra Corea, fue el primer partido, y a mí me dieron contra China. Entonces yo creo que ahí se puso el primer ladrillo para el Mundial, porque el puesto estaba entre nosotros dos. Ahí le dan contra Corea, yo contra China, y ganamos contra China, perdimos contra Corea. Y bueno, era una competencia sana, y por rendimiento se pudo Otra vez el número 15 saliendo Woxi, abre por izquierda, ganó Lee, se le va cerrando un hombre, Lee, bien de atrás Cuadrado, excelente la atacada de Cuadrado. Aprovechando su oportunidad, José Fernando Cuadrado. Se disfruta mucho, porque realmente la convivencia a la que viene habitualmente acostumbrado es tu club, tus compañeros. Para mí eran muchas cosas nuevas, y también por la experiencia que en su mayoría la selección tenía en su momento, porque todos prácticamente, yo recuerdo, creo que no sé si Camilo estaba aquí, Abel y yo éramos de la Liga Colombiana, creo que si no me equivoco habrían otros, pero la mayoría estaba en Europa, había mucho para aprender. El relacionamiento con James, con Falcao, con David Ospina, con Camilo Vargas, con Guillermo Cuadrado, con Abel Aguilar, bueno, todos los que hicieron parte de esa selección. Es un escenario donde creo dignificas la profesión, donde la misma selección y el mismo entorno te hace sentir la responsabilidad. Un escenario que realmente te ayuda a traer mucha información para aportarles a tus compañeros en Colombia. Entonces, yo creo que haber compartido, he estado prácticamente un mes de convivencia entre el pre y el Mundial,
Yo creo que una convivencia que te permite a ti crecer en diferentes aspectos. Eran muchas cosas nuevas, era mi primer mundial, algunos ya tenían mundiales. Antes del primer partido, ver un mar amarillo entrando al estadio, después el himno cantado en Rusia, prácticamente un estadio de amarillo. Tu familia ahí en las gradas, o sea, como que el combo completo, todo cumpliéndose, pero realmente que es un escenario y un momento cumbre como para seguir, digamos, creciendo, porque en ese momento todavía quedaba parte de mi carrera y rodeado de todos estos referentes que hoy en día brillan a nivel mundial. Yo creo que fue un escenario que, como te digo, primero dignifica la profesión, pero es lo máximo que uno puede vivir en el fútbol. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Es un líder silencioso que habla desde el ejemplo y que cuando tiene que hablar o intervenir, pues es contundente con lo que tiene que comunicar y decir, y lo hace en el momento puntual y el momento justo. Entonces creo que primero es un extraordinario ser humano, un gran líder y un gran entrenador. Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. De pasar una fase, creo que hasta octavos habíamos ido en Brasil, y acá quedó la sensación de hacer menos. Va en un mar de llanto Carlos Vaca, fallaron Mateus Uribe y Vaca. Ya después del Mundial me quedan 6 meses en Once Caldas. Ahí se tomó una decisión personal de decir, yo creo que ya di todo en Once Caldas y llegó el momento de buscar una nueva oportunidad donde yo considere que tiene que ser el lugar donde yo siga poniendo mi carrera en el nivel que yo lo quiero poner. En ese momento, pues, habían 3 clubes interesados. Yo elijo Atlético Nacional en su momento porque consideré era el espacio que yo estaba buscando para retarme personalmente y profesionalmente, hasta exponerme también y sentir esa incomodidad que genera, digamos, una alta exigencia. Nacional de afuera se ve muy lindo, pero estando adentro es cuando uno sabe el precio que exige de estar en un club de esta magnitud, de la responsabilidad que se tiene, que te contratan para ganar, de la responsabilidad que tienes con una hinchada que es bastante exigente. Eso requiere una preparación. Entonces la incomodidad venía de todo eso, de que cuando te expones en un nivel que requiere estar preparado en diferentes aspectos, estar fuerte en diferentes aspectos, pues viene que esa exposición a la que uno eligió, pues uno tiene que estar también preparado y estar a la altura. Centro de un lado, Rodríguez, en el mano a mano gana Cuadra. Y lo que busqué inmediatamente es ir al exterior, porque en esos retos que yo estaba buscando consideré que en el fútbol colombiano ya había tocado techo y que si quería seguir con mi carrera tenía que ser afuera. No se dio y tomó la decisión de retirarme, así de radical. Si no era afuera, yo no iba a jugar más en Colombia. Y así lo decidí, así lo hice, me dediqué a mis proyectos, a mi familia, y dentro del fútbol ya fui preparándome, fui haciendo cursos, adquirir conocimiento que me permitiera seguir en la industria del fútbol aportándole a los futbolistas, pero más desde la gestión, ya sea en lo administrativo dentro de un club o en su efecto en lo que estoy desempeñándome hoy en día como gestor de carrera. Me hago o me separo de lo que se llama comúnmente representación o agente, porque realmente gestionas primero la vida de una persona y de un futbolista también. Pero esto tiene una repercusión también en las familias. Una familia llamada Wasserman, aportando al desarrollo y crecimiento de los futbolistas y por ende al crecimiento del fútbol colombiano. Hay hogares, hay padres
hay esposas, hay hijos. Lo viví de este lado. Entonces yo creo que muy complacido y motivado para poder aportar desde este lugar, pero siempre me visioné que mi lugar en el fútbol posterior a ejercerlo iba a ser desde la gestión administrativa o gestor de carrera.